Ahora nos encontramos en la katana 003, que es la que tenemos frente nuestro, y vamos a comenzar a dar el feedback. Bueno, en principio, lo primero que observo es el tema de nomenclaturas. Si bien esto es un poco relativo, lo ideal es que en el Blockmesh pueden tener nomenclaturas más o menos, pero si estamos hablando de una entrega de High o una entrega de Low o una entrega final de Blockmesh, deben tener los nombres correspondientes cada pieza. Si yo veo acá, tengo uno que dice dragón, katana final 14, 13, 12, etc. Todo esto es un verdadero caos y se hace difícil de comprender qué pieza es cuál, e incluso esto para luego encontrar una pieza en el bake y no sé a qué proyecto corresponde. Entonces, bueno, esto lo ideal es que después tenga el nombre, ¿sí? Como es en la nueva entrega, digamos, con correcciones. Entonces puse Cat Gear A, 2 Carrying, Dragon, ¿sí? Todo mejor nombrado, ¿sí? En cuanto acá a lo que corresponde a la ventana de Subtool, otro detalle que veo es que no tiene una Seed Sphere. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo no tengo una Seed Sphere como primer Subtool, cuando grabe el archivo me va a cambiar el nombre de ese archivo, me va a poner como el archivo digamos, del proyecto, ¿sí? De la tool de ZBrush, ¿sí? Es decir que acá deberíamos de tener una Seed Sphere y llevarla arriba de todo, que es la que va a estar oculta, porque la verdad es que no me interesa verla en el proyecto, pero sí me interesa que ella sea la que tenga el nombre con el que yo voy a guardar el proyecto y esta pieza se llame realmente como se tiene que llamar, ¿sí? Como es este caso acá, ¿sí? Que la Seed Sphere es la que toma el nombre de la tool que voy a guardar en Windows o en Mac o en lo que sea, que voy a guardar en mi computadora. Y el resto de las piezas van a conservar su nombre original, ¿sí? Entonces, cuidado con esto también. Bueno, a simple vista, abriendo ya en primera instancia la katana, encontramos otra falla que es el tema de las animaciones de frame que traíamos y que habíamos visto bien en todo lo que era el Blockmesh en la etapa pasada, ¿sí? Esto en realidad debería estar abierto, ¿sí? Por un lado la funda y por otro lado la katana. Como si hacemos memoria, recordamos en el Blockmesh teníamos esa pequeña animación de 2 frames donde en una estaba abierto, ¿sí? Todo colocado encima y otra, o sea, mejor dicho, perdón, una todo abierto y la otra todo cerrado, donde todo estaba colocado encima como estamos viendo acá en pantalla. Pero bueno, eso, lo que es el high y el bake se tiene que trabajar separado, ¿sí? Porque si no esto, después cuando hagamos el bake, el ambient occlusion de todo esto se va a proyectar luego sobre la espada, ¿sí? Sobre el blade y va a ser todo mal. Entonces esto tienen que trabajarlo abierto, ¿sí? En el frame correspondiente. Además de que yo ahora, para poder ver la pieza de abajo, tengo que ir ocultando esta pieza, esta pieza, esta pieza, ¿sí? Y la verdad que es tedioso para poder chequearlo también. Además de que les va a funcionar mal después del bake, también es tedioso para estar revisando y mirando las piezas. Que es distinto acá, donde en la corrección se separó como corresponde y ahora yo puedo ver toda la katana realmente bien, ¿sí? Y sé que esto también en el bake no va a dar inconveniente de nada. Bueno, volviendo a lo que es la katana, vamos a activar la vista de todo, menos de la Seed Sphere esta que agregué recién, y vamos a sacarle el color a todo esto, porque esto no me interesa que tenga color, para poder ver mejor los detalles. Y me voy a centrar en esta pieza acá, ¿sí? En lo que sería la cashira, que es este capuchón, ¿sí? Este cap trasero del mango, donde voy a traer la referencia de la 03 y nos vamos a acercar acá. Bien, y acá lo que notamos a simple vista es que, por ejemplo, esto que está acá
¿sí? Si nosotros vemos, esto viene una línea baja, ¿sí? Quiero marcar sobre todo esta curvatura, ¿sí? Esto tiene un crease acá que viene y continúa por acá y así, ¿sí? Pero acá existe un crease. Bueno, ese crease acá de este lado no está existiendo. Yo no veo ningún crease acá. De hecho, esto está muy deformado. Esto es muy más suave y esto acá hace un movimiento muy brusco. Y no entiendo cómo es la forma acá, porque esto es recto, entonces perdemos esta información de acá, de esa esquina. Y bueno, este ancho no es igual que esto, ¿sí? Entonces, viendo todos esos detalles, de hecho acá, este corte de acá y de acá abajo tampoco están acá. Entonces, siempre centren bien el ojo en la referencia y traten de realizarlo lo más cercano posible, porque esto de hecho acá tiene otro crease que no debería tenerlo. ¿Y cuál es el inconveniente ahora? Y de que esto, primero que no tiene layers, y yo ahora necesito volver a la subdivisión 1 para poder arreglar todo eso. Y después cuando vuelva a las más altas, puede que se rompa todo este pattern que está dibujado. Entonces, consigan bien la forma antes de entrar en lo que es detalle, de dibujos, de pattern y demás, porque si no después van a tener que rehacer tareas. O trabajar con layers y poder manipular mejor las formas y con morph y demás. Vamos a ir a cómo queda luego de las revisiones. Y ahora esto sí que cambió, ¿no? Ahora esto sí parece una pieza más como la de referencia, ¿sí? Donde se nota más ese crease que pasa por ahí arriba, este que se marca acá en el centro, ¿sí? Hay un pequeño dato a tener en cuenta, de que es que el shape, ¿sí? Del diseño, acá, esta zona es más marcada que esto que está acá. Pero esto por una cuestión de que decidió realizarse así, por una cuestión de que queda mejor, y segundo porque tratamos de simplificar las formas para no usar tantos polígonos. Porque si entramos en el detalle de que esto tiene curvatura y así, y vuelve a entrar otra, ¿sí? Y acá vuelve a entrar otra, y acá también, ¿sí? Y acá sale, vuelve a entrar y salir. Todo eso requiere muchísimos polígonos después en el low, ¿sí? Y con los polígonos van a estar muy justos. Entonces, sean inteligentes de quizás todos esos detalles de curvatura, quizás los aprovechan haciendo un buen dibujo de pattern en el borde, pero todo esto que sea más simple geométricamente, ¿sí? Entonces así se van a ahorrar una buena cantidad de polígonos, ¿sí? Acá también se trabajó este corte de acá, se hizo en una pieza separada, de hecho, como es acá, que esto está más separado. Y no como esto que está junto, pero en realidad no está junto, pero se está sobrepasando, se está superponiendo. A ver si esto, claro, son dos distintas, pero vamos a... ¿sí? Entonces está superponiendo. Bueno, ahora sí. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas también, ¿sí? Sin que se deforme. Tener cuidado con esos creases, estos que se notan acá, estos creases, esos pinches que se notan ahí, ¿sí? Si ya aplicaron las subdivisiones y tienen un pattern y va a ser más complicado arreglarlo, esto lo tienen que arreglar mejor desde la topología. Si yo vengo acá a la subdivisión 1 y veo todos esos pinches que se están generando, es porque está tensionando todas estas zonas donde se juntan dos edges sobre el mismo vértice, ¿sí? En cambio, si yo me vengo acá, esto se le realizó un bevel, ¿sí? Que es donde está tirando esa fuerza y no sobre este borde, ¿sí? Como verán, se abrió un poco más y se le dio de paso más lectura, porque esto no tenía lectura de borde, que si vemos una referencia tampoco lo tiene, pero ahí es donde dejamos de lado esa realidad y le damos la cuota
de inclinar bordes y no dejarlos a 90 y darle un poco de inclinación, porque nos va a dar una mucha mejor lectura, ¿sí? Que esto, que se ve mucho más simple y se ve como demasiado flotante. Y si bien acá tiene un aire que nos genera ambient occlusion, que nos va a generar un buen ambient occlusion, no parece que está flotando y mal encajado, ¿sí? Recuerden que una katana es una pieza que es muy prolija y está muy bien hecha, ¿sí? Entonces sean muy cuidadosos con eso. Y observen bien las referencias. Volvemos acá. Acá también se veía que los patterns estaban como muy marcados. Es porque utilizaron un pincel muy duro. Y acá, si bien se subdividió demasiado, está un poco de más subdividido para mí. Yo lo bajaría. Lo dejaría en 500. ¿Sí? Porque igual de lejos se lee. Más o menos el Bake va a tomar esta lectura. Y casi no hay diferencia, ¿sí? Es mínima. Porque si lo llevan a 2 millones, después cuando lo decimen y necesiten llevar la pieza a un peso más o menos razonable, va a perder información, ¿sí? Con todos los triángulos que le va a generar. Y además el Bake, al ser en 2K, tampoco que se va a proyectar con demasiado detalle, ¿sí? A no ser que lo agranden un poco en el V, pero bueno, la idea es que en el V tenga todo más o menos el mismo texel density, la misma resolución, digamos. Entonces hay que tener un poco de cuidado con el peso en cuanto a la subtool. Pero bueno, esto es un poco relativo. Yo lo dejaría ahí en 512, le eliminaría la más alta. Y bueno, acá tampoco se usaron layers para esos patterns. Entonces, de vuelta, si tuviese que hacer una corrección acá o algo, estaría bueno tener un layer con todos esos dibujos al menos. O de hecho, si quiero desactivarlos porque me es mejor o más fácil en Painter, etc. Así que bueno, cuidado con eso también. Los cordones del mango, viéndolos, les falta tratamiento de telas y de cordones, que es como ese inflado, si recuerdan en la anterior, en la 0202 que vimos, que tenía los bordes más inflados, y acá las uniones no se veían tan así como plásticas, ¿sí? Pues se ven muy como plástico. No existe esa armonía más orgánica, ¿sí? De encastre entre una tela cuando se dobla. Y si lo vemos desde arriba, esto es realmente pinchudo, ¿sí? Como que tiene demasiado marcado las puntas. Entonces también miren la pieza de varios lugares. Esto debería suavizarse mucho más, no debería ser tan pinchudo así, sino debería ser algo más así. ¿Sí? Pero bueno, esto estén atentos desde el Blockmesh, porque si tienen que editar esto ahora es más complicado, ¿sí? Tenemos nuestra pieza acá y acá ya se suavizó muchísimo eso, y además se trabajaron más los bordes, que es lo que vamos a observar ahora, ¿sí? Vamos a nuestra referencia para ver cómo es el cordón. Dirección general. Bien. Este es el cordón, ¿sí? Que se utilizó para esta. Y como vemos se generan ciertos pliegues. Vamos a indicarlos más o menos para que los vean. Donde se generan ciertos pliegues. Acá hay un pliegue, acá hay otro pliegue y acá hay otro, ¿sí? Pero al ser un cordón tan duro, luego en toda esta zona ya es más recto. Y más que nada se notan en estas partes, ¿sí? Que es donde más o menos se marcó acá, ¿sí? Como ven, esos pliegues están marcados en estas zonas de acá, ¿sí? Acá, acá, ahí y ahí. Y trata de imitarse esa rosca que es la que termina generando esta espiral acá, ¿sí? Volvemos a la original.
como era, y ven que se hacen un pequeño tratamiento de los bordes, si lo inflan un poquito. ¿Sí? Si lo inflan un poco, pueden generar muy buenos resultados. Si vemos esto con esto, es prácticamente otra katana, ¿sí? Yo veo esto y le hago un PPR para ver un render más o menos rápido de cómo se me están generando las luces y las sombras, lo que sería el layering. Vamos a ver que es muy bueno el efecto que genera, ¿sí? Como el ambient occlusion, digamos. En cambio esto se ve súper limpio y súper rígido también. Eso no tenía que hacerlo. Bueno, esto vamos a ver. Bueno, acá falta trabajo, obviamente, ¿sí? Yo vengo acá y veo a esta pieza en particular. Si vamos a la ref, nos muestra que es bien rústica, ¿sí? Que tiene unos golpes de martillo, unos hammers donde se nota, ¿sí? Que fue tratada más artesanal esta pieza. Y eso es lo que se marca acá, ¿sí? De todas maneras, acá hay demasiado micro detail, ¿sí? Esto ya es micro detail. Todo esto que dice, que sí, calculo que es esto, sí, exactamente. Este noise es demasiado micro detail. Esto directamente no se aplicaría, ¿sí? Es demasiado chico ese efecto para ZBrush. Todo eso se genera en Painter. Todo lo que son daños, está bueno tenerlos en un layer distinto, por cuestiones de que si se necesitan sacar es más práctico, o editar. Por ejemplo, el metal es raro que se rompa así. Por lo general el metal es en la zona de rotura, es más, vamos a bajar un poco la intensidad, pero el metal por lo general se rompe más así, ¿sí? Y quizás se infla un poco, pero sobre estos bordes acá, que es donde hace el sobrante de metal, digamos, ¿sí? No nos hace esto que parece un cuero, sino más bien un metal donde el golpe fue hacia adentro, ¿sí? Es raro que un metal como este, de este grosor, largue desperdicio hacia afuera, digamos. Entonces también para hacer daños, busquen referencias de daños, ¿sí? Todo lo que hagan traten de buscar referencias realistas y eso les va a cantar muchísimo y los va a ayudar muchísimo en la elaboración de la katana. Bueno, la Tsuba, si bien esto estaba en un estado como muy whip, por así decirlo, porque no tenía prácticamente un tratamiento de metales ni los bordes, tenemos un Cris 3. Esto después se suavizó, de hecho se creó un bevel, ¿sí? Que es eso que tiene ahí en el costado, en todo el borde, porque esto estaba muy suave y acá, si bien no tiene un bevel, es parte de la curvatura, nosotros interpretamos y realizamos un bevel como para generar esta sombra acá. Tenemos luz, sombra y después todo el interior de la Tsuba. Entonces acá lo mismo, acá tenemos luz, interior. Lo que sería la sombra esa que estábamos viendo no se está generando, entonces acá sí se va a generar. Tenemos el borde y tenemos la luz esa bien marcada acá. De todas maneras, acá al subir y bajar hay que saber subir y bajar. Cuando se aplicó el metal se trató de proteger un poco los bordes, porque viendo la silueta, como verán, este es el borde que se tiene que mantener, pero cuando se aplicó esta deformación de metal, se generan esas deformaciones, ¿sí? Acá arriba, en los costados, donde esto ya no es liso, ni se mantiene, sino que se genera todo ese ruido en el borde. Bueno, ese borde, en lo posible, si lo cuidan, si cuidan los bordes, se les va a hacer mucho mejor. De hecho, acá
Voy a ocultar esto porque me está molestando demasiado. Vamos a ir mejor por este lado. A ver si tenemos un ejemplo acá. Tal. Noise. Ok. Bueno, cuando apliquen daños así metálicos, traten de que no les pase algo como esto, que voy a hacer acá, de que les puede llegar a pasar cuando tiran un pattern o algo. Si esto tiene una máscara. Sí. Estas son cosas que les pueden llegar a pasar cuando tiran un pattern o están deformando. De que el interior se coma el borde de la otra pieza. Y esto después les va a dar problemas porque esta pieza se va a proyectar sobre esta luego en el bake. Porque el low de esta va a venir por acá, por acá, por acá. ¿Sí? Entonces yo al cerrar esta pieza acá, e ir haciendo la retopología, ¿sí? Esto que se ve acá, esta información, es la que luego nos va a generar manchas en nuestro bake. Todo esto que está acá que pertenece a esta pieza, ¿sí? Entonces esos bordes protéjanlos, al igual que los bordes externos que les estaba marcando más temprano. Protéjanlos con máscaras o después apliquen un morph y limpien esa zona, al igual que esto que está acá arriba, ¿sí? Esto acá se aplicaría un morph target. Yo aplico esto, genero un nuevo layer si quiero, o lo hago sobre ese mismo. Agarrando, achico, aplico simetría y le voy tirando. ¿Sí? Yo ahora lo estoy haciendo de manera rápida, por ende estoy dañando demasiado, estoy entrando demasiado, pero a su vez también fixeo esas líneas que no deberían de aparecer. ¿Sí? Si se hacen daños, traten de que no modifique la silueta del objeto. Y además para no desperdiciar polígonos en curvaturas extrañas para luego fixear el bake. ¿Sí? Bueno, vamos a activar. Vamos a volver a la katana, la primera entrega. A la entrega original, digamos. Y acá, en lo que son las telas del sajeo, ¿sí? Que es esto que está acá, en principio podríamos separarlas un poco, ¿sí? Podríamos generar separaciones más así, como para darle un poco más de realismo, de formación realista, digamos. Sí, podemos jugar un poco con deformar algunas cosas que se ven tan perfectas, porque en la realidad es que es raro que se vean así. De hecho, si vamos a nuestras referencias, vemos que no son exactamente una al lado de otra, sino que existe esa variación de posiciones, ¿sí? Guarda con separarlo mucho, porque después van a tener que ingresar con el low para bequear esa zona, simplemente con dándole una dirección un poco distinta y abriendo para que genere un poco de sombra de ambient occlusion, está bien. Eso depende de la cantidad de polígonos con los que estén. Y bueno, y así trabajar esa imperfección realista, digamos, ¿sí? Seguimos acá y nos vamos a como quedó finalmente, ¿sí? Encontramos eso mucho mejor. Vamos a la pieza y bueno, como verán, estas zonas de acá, esta pieza que está acá, esta del borde, se le trabajó mucho mejor el layer, porque esto parece casi un papel, ¿no? Entonces hay que darle más grosor para que tenga mejor proyección, ¿sí? La luz y la sombra. Lo mismo, bueno, a ver, vamos acá.
¿sí? Que acá se trabajó mucho más grueso, se hizo como una pieza separada, se le aplicó un bevel y luego los detalles se podrían haber hecho con layer, sí, es una opción. De hecho creo que era la mejor opción trabajarlo con layer, pero bueno, en este caso no están, pero así todo es una buena entrega, ¿sí? Está muy bien realizada. Luego acá adelante tenemos algo flotante en la pieza, la geometría, que es lo que mencionaba más temprano, ¿sí? Esto está como demasiado flotante, si bien está bueno para generar el mino occlusion. Luego todo esto hay que entrar a modelarlo y vamos a desperdiciar demasiados polígonos, ¿sí? Entonces esto debemos hacerlo más así, como era la pieza del mango, ¿sí? Donde acá se nos genera sombra, pero está todo bien cerrado y no tenemos que entrar tanto para modelar. No gastamos tanto polígono, ¿sí? Y finalmente, lo que se ve en esta pieza es la punta de nuestro blade, de nuestra espada. Es que esto no tiene el mismo ancho que esto que está acá arriba, ¿sí? Esto no tiene el mismo ancho que esto. Entonces, como mencionaba en la etapa de Blockmesh, sean cuidadosos con eso, porque lo debe de respetar. De hecho acá, en esta última corrección, tampoco está hecho y debería de haber estado. Bueno, y así es como cerramos la etapa de revisión de esta katana, la 003.